Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Buenos días, muy buenos días. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy María Elisa Velázquez y en esta ocasión contamos con la presencia de la especialista Teresa Eleazar Serrano, quien es investigadora de la Dirección de Etnohistoria y nos va a hablar de un tema bien interesante, bien importante, que tiene que ver con la Orden de los Carmelitas Descalzos en la Nueva España. Buenos días, Tere, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte aquí en tu casa, en INA, Radio INA. Sí, buenos días a todos y gracias por esta invitación. Y pues yo comenzaré a platicarles que en esta charla hablaremos de un tema que se está investigando en el proyecto titulado La Provincia de San Alberto, cuyo fin es conocer la vida cotidiana de estos religiosos. Pero en esta parte vamos a hablar del uso de fuentes documentales, que sobre todo de crónicas. En este caso va a ser las crónicas que van a ser vistas como que forman parte de nuestra memoria histórica, que debe ser vista no solo como una práctica de documentar datos, sino que debemos llegar a un proceso más grande en donde se relaten hechos del pasado que nos lleven a conocer pues la historia de esta orden y sobre todo pues nuestra historia. Y como sabemos, pues estos documentos se resguardan en repositorios nacionales, internacionales y hasta particulares, pues que es importante darlos a conocer por su valor, porque pues es nuestra cultura, pertenecen a nuestra cultura. Y para ello, pues yo he pensado darles un esbozo a grandes rasgos de quién eran estos carmelitas descalzos. Claro, Tere, o sea, empezaríamos un poco con eso. ¿Por qué es importante estudiar a los carmelitas descalzos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué función tuvieron en la evangelización y en la cristianización de los pueblos indígenas? Sí, mira, bueno, estas son dos partes en las que voy a preguntar. Primero los voy a introducir a quién eran estos carmelitas. Bueno, esta orden ya llegó tiempo después de los trabajos de conversión a la Nueva España, y se trata sobre todo de una orden reformada que buscó volver a su antigua regla. Esta regla fue dada por Antonio de Vercelli en el año de 1209, y esta era muy estricta. Tenían que vivir en meditación, en silencio, en ayuno y sobre todo mucha penitencia, lo cual pues hace que con el tiempo estos religiosos se vayan pues diciendo que es muy estricta esta regla, y solicitan que sea relajada en el año de 1247, por lo que recurren al Papa Inocencio IV, en donde él autoriza que se relaje su regla. Bueno, entonces ellos pues con el paso del tiempo pues van relajándose, por lo que se dan varias reformas y entre ellas pues ninguna tiene éxito hasta que Teresa de Jesús impone volver a la antigua regla. Todo va bien hasta que empiezan, esta rama de los carmelitas se dividen en dos: los que querían seguir la regla estricta y los que decían que no, que era muy, muy relajada. Por lo cual, pues se van formando estos dos grupos. Y en el año de 1593 es cuando ya se hace formalmente esta división.
y de ahí vienen la orden de los carmelitas descalzos. Bueno, esta orden, como vemos, es una orden nueva en donde dentro de la iglesia, pero sobre todo es una orden que fue apoyada por la monarquía hispánica. Eso es muy importante porque el rey empieza a solicitarle al Papa pues que le permita instituir un comisario general de las Indias, pero residiendo en las Cortes de España, que es un rasgo muy particular porque estaría dependiente de las disposiciones del rey, a diferencia de otras órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España y que tenían pues su casa en Roma. Bueno, y mientras Teresa de Jesús llevaba a cabo la reforma de la orden de las monjas y de sus frailes, al mismo tiempo Felipe II se inclinaba por reformar y crear nuevas órdenes mendicantes en sus territorios y que estuvieran sujetas a su autoridad. Es decir, pues esta orden tenía que estar como súbdito fiel a la monarquía y por lo cual pues no estuvo de acuerdo el Papa. El Papa estaba en contra de todo esto, ¿no? Bueno, entonces... Oye, Tere, perdón que te interrumpa. Para nuestro público en general, ¿qué era una orden mendicante? Bueno, las órdenes mendicantes es las que se dedicaban a pedir limosna y no tenían, pues ahora sí que una entrada de dinero, sino que vivían de sus limosnas. Uh-huh. Bueno, espero que te haya contestado. Y sobre todo, hay que recalcar que esta orden se inclinaba por la contemplación, como dijimos, la oración y el silencio. Y fue muy despegada de los bienes materiales, por lo que llegó a adquirir un apego mucho por la sociedad novohispana. La sociedad novohispana lo buscó mucho. Y bueno, ahora les platicaré, bueno, ya que se forma esta orden de los carmelitas descalzos, pues ellos ya llegan muy tardíamente a las tierras mexicanas, que es en el año de 1585, con la finalidad de dirigirse a Nuevo México, que estaba en proceso de pacificación. Pero esto no fue posible llevarlo a cabo debido a que en esta tarea pues ya estaban dedicados los franciscanos. Por lo que ellos se limitan a extender sus fundaciones. Estas fundaciones que conformaban la provincia de San Alberto de Indias fueron 16. Ellos establecieron 16 conventos. Y los primeros que empiezan a establecer, pues tuvieron un objetivo misional. Así lo vamos a ver en su primera fundación, que fue en la doctrina de San Sebastián en el barrio de Atzacualco. Y si tenemos entendido que este barrio era uno de los 4 barrios de indios de la Ciudad de México. Y después prosiguieron el establecimiento en Puebla y en Atlisco, en donde a su vez estaban buscando insertarse en las dinámicas de las vías y de las villas y las ciudades, en donde todavía pues era necesario instituir todo este trabajo misionero y también sobre todo ayudaron a que se asentara la población española. Bueno, aquí se me olvidó decirles que se me pasó que la población española, esta orden tuvo el detalle de que la mayoría de su población eran de peninsulares y algunos mexicanos, o más bien criollos, que recibían cada 3 años. Esta es una característica muy particular de la orden, que hay que tomar en cuenta que su población era principalmente peninsular. Español. Bueno. Oye, Tere, ¿se sabe más o menos cuántos llegaron? ¿Cuántos llegaron por lo menos al principio a fundar los conventos, los colegios? Mira, bueno, es que ya iba yo desarrollando, pero bueno, primero iba en las casas y después como llegaron, pero bueno, sí te puedo decir que estos religiosos llegan porque en ese entonces pues estaba el boom del descubrimiento de nuevas tierras y de misionar, pero a las carmelitas no se les había permitido llegar a la Nueva España, sino que
se aprovecha un momento coyuntural en donde el Consejo de Indias autoriza a Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que era un padre provincial, en donde aprovecha la ausencia del padre general, que era Nicolás Doria. Él andaba en Roma haciendo otros asuntos, cuando él pues ve la oportunidad de solicitar al Consejo de Indias pues de que manden a los carmelitas descalzos. Como sabemos, pues siempre se escogían a 12 religiosos que iban por los 12 apóstoles, que iban para llegar a las nuevas tierras. Sin embargo, aquí en la Nueva España llegan 11 religiosos, porque uno, que era Cristóbal del Espíritu Santo, pues se enfermó y se quedó en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, que era de donde partieron ellos. Y después empiezan a haber también otras expediciones donde vienen otros carmelitas. La segunda fue en 1595 y la otra en 1597, que es la que va a empezar a formar toda esta provincia de San Alberto de Indias. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, pues ellos se aprovechan para sentar a la población española, y vieron en la necesidad de irse adentrando a las tierras del norte, porque pues tenemos entendido que ellos pensaban llegar al norte para hacer su trabajo misional. Así establecen Valladolid, Guadalajara, Celaya, y en ese inter van cambiando su trabajo misional al que estaban realizando otras órdenes, y en este momento pues, se van dando unas presiones al interior de la orden, en donde unos estaban a favor del trabajo misional y otros, como era una orden reformada y que se debería de dedicar a la contemplación, pues optaban por que ya dejaran este trabajo. Eran dos bandos también. Bueno, por estas presiones, pues ellos ya mejor se dedican al recogimiento y a la oración, y así establecen San Ángel y el desierto de Coajimalpa, que es el desierto de los Leones, que si hemos ido ahí, pues vemos que está el conjunto conventual, y alrededor había 10 ermitas donde estos religiosos pues se dedicaban a meditar y a rezar. Ahora, o sea, ¿eran conventos, Tere, o eran colegios, o eran las dos cosas? Primeramente el colegio era estuvo ubicado en Valladolid y luego se cambió a San Ángel. Y el desierto era para que los religiosos se fueran a meditar y a orar en estas capillas. Era un desierto, por eso le decían el desierto, porque ellos tenían que salirse de todo la urbe para irse a recoger en estos lugares de silencio. ¿Y en el colegio qué enseñaban, Tere? En el colegio pues enseñaban teología, la doctrina, y sobre todo, este es un detalle que se describe en una de las crónicas de que voy a hablar, bueno, me les voy a adelantar, ellos pasaban un año, los novicios entraban y pasaban un año de educación parroquial, y en ellos pues eran muy apegados a su fe, que tenían que traer cilicios, sogas al cuello, cargar una cruz, o sea que se estaban ya preparando para, pues ahora sí que para vivir en penitencia. Eso era la penitencia, o sea, maltratarse o sentir dolor. Ajá. Y para dedicar supuestamente todos estos sacrificios a Dios y pues retirarse del mundo mundano. Pero un detalle ahí muy, muy importante que encontré en estas fuentes de que les voy a describir es que el maestro misionero era, pues ahora sí que también muy apegado a la fe, porque les ponía unos castigos tremendos. En un relato dice que cuando recién entró un novicio que tenía menos de un año de
de aceptado, que el maestro de novicios le manda, ¿sabes qué? Tienes que ir tienes que ir a limpiar las casillas, ¿cómo le llaman? Las casillas nobles, algo así. Entonces yo me imagino que eran las letrinas. Y el religioso pues le pregunta, bueno, ¿y cómo las voy a limpiar? Porque pues me imagino que no le dieron ningún instrumento, ¿no? Unas cubetas o algo, ¿no? Tampoco le dieron eso. Entonces el maestro lo manda que lo tiene que limpiar con la lengua. Y ahí se dice que empieza a limpiarlo con la lengua y que termina con toda la boca llagada. Bueno, yo me lo imagino así con toda la boca llagada. ¡Qué fuerte! O también hay otro caso, las mortificaciones y las penitencias eran muy fuertes, porque en otro caso menciona que también le indican a otro religioso que, bueno, ¿sabes qué? Se hace falta leña en la cocina, tienes que meter leña en la cocina. Entonces, ves, bueno, yo me lo imagino también, el religioso ahí metiendo leña a la cocina, cuando se da cuenta, pues el cocinero, oye, ya tengo mucha leña, ya no metas. Y entonces como eran, pues yo creo, muy obedientes, porque igual los castigos eran muy duros, entonces lo que empieza a hacer el cocinero es que cierra ventanas, cierra puertas, y el señor y el novicio, pues abre la ventana y empieza a aventar leños y leños y leños. Cuando el cocinero va y se queja con el maestro de novicios, y le dice, no, ya para. Lo que pasa es que se le había pasado al maestro de novicios decirle, ¿sabes qué? Lo vas a meter cuando ya ves que ya está llenito, pues ya dejas de meter leña. Entonces eran así muy obedientes, porque... no sé oye, Tere, es que esto es muy interesante, o sea, ¿por qué había tanta necesidad de esta penitencia, de este sufrimiento corporal? ¿Cómo, o sea, cuál es la idea dentro de el cristianismo? ¿Qué significa este sufrimiento? ¿O para qué se hace, digamos? Pues ellos sufrían para que todo este sufrimiento lo invocaban como un regalo de Dios, lo tomaban como un regalo de Dios, y que así pues iban a ganarse pues su santidad. Entonces, pero pues la verdad era muy, muy dura en esos tiempos, ¿no? Bueno, entonces, ya les dije del desierto que... nada más para aclarar, porque como nos ve gente de Latinoamérica, decir que el colegio de San Ángel está en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y el desierto está en el sur, pero lejos, ¿no? En la parte de la delegación. ¿Qué delegación es el desierto de los Leones? Magdalena Contreras, ¿no? Contreras, sí, creo que sí. Uh-huh. Pero es en un lugar muy apartado, que en ese entonces era ya completamente el sur boscoso de la Ciudad de México. Ajá, sí, era muy, muy alejado, e incluso por eso tiene el nombre del desierto de los Leones, porque cuando los religiosos se van a establecer ahí, empiezan a decir que en esos lugares habían leones, y que no, la gente, los propietarios de esas tierras, empezaban a decir que había leones. ¿Para qué? Para que estos religiosos no fueran a establecerse en esas partes, porque pues esos terrenos pues tenían dueños, ¿no? Bueno, ya que se establecen en el desierto, pues también van buscando cómo van viendo cómo en la Nueva España se va dando todo un proceso de urbanización, y que pues sobre todo estas grandes villas están pobladas por la población peninsular y la criolla. Y entonces ahí ellos se van estableciendo y van ofreciendo pues los servicios que se dan en la iglesia, fungiendo como guías espirituales y realizando actividades pastorales. Y acuérdense que pues tenían su fama de ser una orden reformada y de gran santidad. Y así pues se establecen sus otros conventos, que son Querétaro, Salvatierra, San Joaquín. San Joaquín está ubicado en la Ciudad de México, atrás del Panteón Francés, en Toluca, en Orizaba, en Oaxaca, en Teotihuacán.
Y en todos estos conventos siempre hubo benefactores muy pudientes y dieron bastantes donaciones y ayudaron a convertir a estos humildes conjuntos conventuales porque su regla de edificación de conventos pues tenía que ser también muy austera. Pero como se fueron... Eso te iba a preguntarte, o sea, ¿cómo? Porque cada orden tenía sus mecanismos económicos para sobrevivir y para llevar a cabo su tarea de evangelización. De cómo se mantenían los carmelitas, justo esto, con donadores. Donadores. ¿Compraban tierras? Ajá, les donaban tierras, incluso hay haciendas que fueron donadas a ellos, y pues una gran cantidad de dinero, con lo que ellos pues sus conventos eran al principio pues muy austeros, nada más su fachada muy rústica, pero con todas estas donaciones pues fueron cambiando sus humildes conventos a pues, edificios pues con grandes pues, riquezas, ¿no? Y fue un ejemplo de ello fue el convento del Carmen de San Luis Potosí, que si vamos a ver su fachada, pues es de un estilo muy rico y estilo barroco, ¿no? Y bueno, entonces ya se establece esta orden, bueno, reparten sus conventos y vamos a ver cómo funcionó ahora esta orden, qué papel jugó en toda esta Nueva España y en la población. Bueno, pues si recuerdan, les había dicho que esta orden estuvo muy favorecida por Felipe II. Bueno, entonces, esta orden llega a tener un gran papel social, económico y sobre todo político. ¿Por qué? Porque estaba apoyando la política de Felipe II, que pugnaba por reformar las órdenes y crear nuevas órdenes que estuvieran, como dijimos, subordinadas a la corona. Bueno. Oye, Tere, perdón, te estoy interrumpiendo por preguntona para No. cumplo el papel del público. ¿Por qué les interesaba que hubiera órdenes mendicantes? O sea, ¿por qué no estaban favoreciendo, por ejemplo, a la iglesia secular? ¿Cuál era voy a eso. Acuérdate que ellos llegaron a ser mendicantes, pero como el rey Felipe II estaba de acuerdo con crear nuevas órdenes reformadas, entonces él las ve muy, muy ad hoc para que éstas vinieran a enviarlas pues, al nuevo mundo, a las nuevas tierras, y con lo cual iba a ir reduciendo el dominio que tenía la iglesia, bueno, el Papa en este caso, y ir metiendo al patronato regio. Bueno. O sea, que había una especie de recelo de parte de la corona del poder que podía tener, como había tenido en otros siglos y en otras regiones, la iglesia secular, ¿verdad? Uh-huh. En este caso era el Papa, bueno, y entonces él ve muy ad hoc que vinieran órdenes que él había armado, que pues eran las órdenes nuevas. Y entre ellos pues vienen los jesuitas, vienen los franciscanos, los franciscanos descalzos, que viene a ser una rama que no pudo ser independiente, sino que estuvo supeditada a los franciscanos, que fueron conocidos como los dieguinos, y sobre todo pues los carmelitas. Entonces estas tres órdenes pues tenían características comunes y que compartieron pues cometidos para ser formadores del clero secular, en donde pues su trabajo iba a ser el misional y el educativo, sobre todo el educativo, bajo la figura de los obispos. Y así pues empezaba... Perdón, Tere, ¿de qué papa estamos hablando? ¿Cuál es el papa? Ay, no recuerdo. No importa. Bueno. Ahorita nos acordamos. Ajá. Bueno, entonces entendemos que esta orden del Carmen Descalzo pues responde a la política de la monarquía hispana para reformar el clero regular, ya que esta orden tuvo pues dos objetivos. Primero, pues participar en la conversión, que no lo pudo hacer porque pues ya dijimos que no estaban los franciscanos, y pues establecerse en las poblaciones de reciente fundación para apoyar el poder
para apoyar el establecimiento del poder pues, episcopal. Es decir, pues lo podemos definir como una corporación que en el virreinato promovió el proyecto de la iglesia secular con la atención de los seculares en las parroquias y en las doctrinas. Y los frailes pues ya tenían que relegarse a sus conventos y vivir pues en recogimiento, que es todo este inter que se da en la secularización de las parroquias, todo este cambio que se va dando. Bueno, entonces esta orden pues se va transformando de acuerdo pues ahora sí que a sus intereses y deja la tarea de la conversión que nada más la realiza por 22 años para pues empezar a relacionarse con la clase pudiente, porque muchos de estos personajes pues hay que recordar que tenían pues bastantes hijos y que uno lo dedicaban a la milicia, otro al comercio y otro a la cuestión religiosa. Bueno, entonces se empiezan a relacionar con la clase pudiente y pues también con autoridades civiles y eclesiásticas de las que recibieron pues un gran apoyo para poder establecer sus conventos, ¿no? Claro. Y bueno, toda esta orden pues va dejando todos estos testimonios pues en sus documentos. Sus archivos, claro. En sus archivos, que pues estos testimonios pues los vamos a ver que actualmente pues bastante gente ya se está, bastantes investigadores se están dedicando a hacer una historiografía que ha adquirido pues gran interés en las crónicas de la Nueva España. Entre ellas pues podemos encontrar las que se describen las tareas de las órdenes plasmadas en una variedad de documentos redactados por los primeros religiosos llegados a la Nueva España, en donde en ese entonces las órdenes mandaban, bueno, el padre general de cada orden ordenaba que sus religiosos destacados en las letras escribieran su historia. Y en ellas pues se escribe, estas crónicas, Rosa Camelo las menciona como crónicas provinciales. Y en ellas pues se anotaba el establecimiento de una orden, la historia de la fundación de sus conventos, geografías de sus religiosos. Rosa Camelo, que era una gran historiadora del periodo novohispano, ¿no? Sobre todo dedicado a la historiografía en la UNAM. Exactamente. Entonces, también tenían que describir qué devociones tenían. Bueno, pues todas estas obras tienen la característica que son escritas por religiosos que vivían en estos conventos. Entonces se les encargaba que escribieran todo lo que sucedía en ellos, a su interior. Y estos datos se iban recopilando, todos se iban recopilando y algunos aportaban información y otros complementaban información sobre esta orden, y el cronista que estaba, así que oficial de la orden, pues se dedicaba a juntarlos y a redactar la historia de la orden. O sea que estos documentos, además de la historia y de la vida al interior de las órdenes, nos dan información sobre la vida social de la Nueva España, ¿verdad? También, sí, vamos a encontrar datos, como dije, desde su fundación, sus bienhechores, los religiosos que vivieron en ese convento, quienes murieron, sus tierras también, si tenían entradas de dinero, ya sea por dar misas por difuntos, o sea, todo esto, ¿no? Lo vamos a encontrar en estas crónicas. Y pues dentro de estos conceptos están marcadas estas dos crónicas de las que vamos a hablar sobre los carmelitas. Muy bien. Oye, Tere, nada más creo que era el Papa Pío IV, porque estamos hablando de Felipe II, ¿verdad? Es el que los
el que los impulsa. Ok, entonces ya están aquí, hay benefactores. Antes de pasar a la otra parte, Tere, porque mucha gente se ha de estar preguntando, bueno, ¿por qué es importante estudiar toda esta vida de las órdenes carmelitas, como de otras órdenes? O sea, ¿qué beneficios tiene? ¿Para qué sirve, digamos, conocer toda esta historia? Tú que llevas tantos años trabajándola y estudiándola, dinos, Tere, ¿para qué sirve conocer la vida de estos frailes? Bueno, pues vamos a conocer, nos van a abrir panoramas para conocer la historia de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque anteriormente, acuérdense que la religión pues estaba en todo inmerso en todos, en el comercio, en la navegación, o sea, abarcaba todos los puntos en la religión. Y estos religiosos, pues, bueno, no aprovechan, sino pues llegan así, ¿no? Intercalándose en todas estas esferas para pues poder ellos obtener pues también todo el producto, todos los beneficios, pues para poder establecerse pues como una orden. Claro, o sea que a través del estudio de los carmelitas podemos conocer dinámicas sociales, económicas, incluso políticas, de lo que fue la Nueva España, ¿no? Porque exactamente. Sí. Vamos a recordar, Tere, que estamos a la mitad de este programa, Radio INA. Estamos con el tema muy importante de los carmelitas descalzos, en particular de los archivos históricos, que de lo que vamos a hablar en esta segunda parte, y nos acompaña la doctora Teresa Eleazar Serrano, investigadora de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, Tere. Pues seguimos con esta charla tan interesante, y pues ahora vamos a hablar un poco sobre qué es este archivo histórico de la provincia de los Carmelitas Descalzos y qué tipo de documentos contiene, qué años abarca, ¿no? Para empezar a hablar de que tú has estudiado por muchos años. Sí, mira, en este archivo histórico de la provincia de los Carmelitas de México es muy rico en cuanto a información sobre ellos, claro, que incluye pues documentos históricos, doctrinales, y también hay documentos sobre su cofradía de la provincia y que cubren un periodo que va desde su fundación hasta la restauración canónica de la provincia, que es de 1960. Y estos manuscritos pues los podemos consultar en el archivo de la provincia, que como ya dije se ubican en el convento de San Joaquín, en la calzada de Legaria, pues atrás del Panteón Francés. Y también los podemos consultar en el sitio del Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, cuyo director pues ya sabemos que es el doctor Manuel Ramos Medina. Y estos documentos, pues ¿por qué están ahí? Bueno, es que hubo un convenio entre la Orden del Carmen y Grupo Carso para que se digitalizara esta información, que pues la verdad fue un muy buen convenio, porque pues así podemos acceder a este archivo. Y estos dos textos que vamos a hablar, que son la colección, se conoce como la colección de Tlacopac 1 y 2, que fue conformada por una compilación que llevaron a cabo las monjas carmelitas descalzas de Santa Teresa la Antigua. Este templo de Santa Teresa la Antigua está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y después, con la Revolución, pues ellas se salen de ahí y se van a vivir al barrio de Tlacopac, en la actual delegación pues de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Y de ahí intuimos, bueno, es lógico que de ahí pues pusieron el nombre de estas dos fuentes que se llaman Tlacopac 1 y Tlacopac 2, que es de las que les vamos a hablar. Bueno, como dijimos, todos estos documentos, pues, todas estas informaciones de los religiosos de cada convento,
pues fueron puestos a disposición del cronista oficial de la orden, que fue Agustín de la Madre de Dios. Y él nos va a redactar la historia de la orden en el libro que se titula, tiene un título muy largo. Tesoro escondido en el Monte Carmelo. Carmelo mexicano. Bueno, se lo voy a leer. ¿Qué es el Monte Carmelo, Tere? ¿Qué es el Monte Carmelo? El Monte Carmelo estuvo ubicado en Israel, casi por el área de Haifa. Ajá. Y era un monte que estaba pues más o menos como de 500 metros de longitud, y donde los primeros carmelitas se van, bueno, los primeros ermitaños, porque se formó la orden por ermitaños, se van a este monte que según las crónicas decían que ahí estuvo viviendo San Elías, y que ahí también tuvo su fuente, pues ahora sí que de la sabiduría. Por eso se dicen, y la orden pues nace de este Monte Carmelo, donde pues se supone que se le apareció a Simón Stock, la Virgen del Carmen, y en una nube, y por eso se le llama Monte Carmelo. Ok, gracias. Entonces, que escribió esta relación del tesoro escondido, que el libro que es de Agustín de la Madre de Dios, de leérselo, se llama Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano. Bueno, pero tiene un título más largo, que es Mina Rica de ejemplos y virtudes en la historia de los carmelitas descalzos de la provincia de la Nueva España. Y estos pues también posiblemente, bueno, no también sirvieron para que Alonso de la Cruz, otro cronista de la orden, escribiera su relación histórica de la provincia carmelita de México, y pues de ahí pues el gran valor histórico de estas fuentes pues de primera mano. Bueno, entonces en el texto de fundaciones de los padres carmelitas descalzos en la Nueva España, conocido como Tlacopac I, ya lo publicamos en el año del 2018. Publicaron los documentos que estaban en el archivo. Una paleografía y un estudio, y se publicó. Esta edición pues fue muy rica porque se publicó el manuscrito, ya que eran pues relativamente pocas hojas. Bueno, en vamos a encontrar pues la fundación de los primeros 9 conventos erigidos, en donde pues vamos a ver todo este trabajo misional que realizan los carmelitas del año de 1586 a 1614. Y estos 9 conventos pues fueron sobre todo pues San Sebastián, Puebla, Atlisco, Valladolid, Guadalajara, Celaya, San Ángel, el Desierto de Santa Fe y Querétaro, donde vamos a ver el apoyo que recibieron por las autoridades civiles y eclesiásticas para su edificación, los prelados que vivieron en cada convento, sus bienhechores, y vamos a encontrar pues también algunas capellanías. Y dentro de este libro pues vamos a encontrar el libro, como ya dijimos, de las fundaciones de los padres carmelitas descalzos en la Nueva España, en donde vamos a ver pues una redacción de modo oficial donde constantemente los religiosos pues aluden a la venida con una inclinación pues misional, la cual posiblemente pues motivó que se les apoyara para su rápida edificación de sus conventos en la Nueva España. Oye, perdón, ¿qué son las cofradías? Y ahorita decías
otro... Capellanías y cofradías para nuestro público. Bueno, las cofradías eran asociaciones de laicos que se reunían para adorar una devoción, para tener una devoción y también pues para ayudarse internamente como una institución de seguridad social, digamos ahorita, ¿no? Y las capellanías pues eran, se entregaba dinero para que los religiosos pues dieran misas a favor de algún benefactor o de algún seglar. Se dejaban pagadas, digamos, una serie de misas para algún para la salvación del alma de alguien. Sí, de un personaje. Uh-huh. Muy bien, gracias, Tere. Entonces, también aquí vamos a encontrar, como les decía, que constantemente vamos a encontrar la alusión de la primera fundación. Y esto pues para legitimizar, como dijimos, pues su venida como una orden reformada. Y ahí realizan su trabajo apostólico como capellanes, serían como ayudantes de los encargados de las parroquias de Santa Catarina. Bueno, y cuando se establecía una nueva fundación, pues siempre se tenía que colocar en el altar el Santísimo Sacramento, si no estaba bien fundamentada, bien establecida este convento. Uh-huh. Y alcanzan a tener, digamos, para mediados del siglo XVII, empiezan a tener bastantes tierras, o sea, una posición económica, empresas importante en la Nueva España. Sí, llegan a tener grandes fortunas, que pues ahora sí que van agrandando todos sus conventos, e incluso después de este trabajo misional en la primera fundación, tienen que dejarlo en el año de 1607 y se van a unos pasos. Ellos empezaron en la ermita de San Sebastián, que era una doctrina pues pequeñita, y si vemos el templo era muy pequeño. Y está ubicado ahí por la calle República no me acuerdo de la calle, pero está en el centro histórico. Y cuando son desalojados de ahí, para eso ellos ya están construyendo un gran convento, que es el convento de San Sebastián de México, que abarcaba pues parte de lo que ahorita tenemos en Tepito. Si nos vamos a recorrer ahí, vemos en algunas vecindades un arco que yo no pude sacarle fotografía, que yo creo que correspondía a la huerta, y pues la verdad no pude sacarle foto porque estaban ahí unas personas y sí me vieron medio sospechoso, entonces dije, no, mejor correr que huir. Y en algunas partes de unas fachadas de unos muros de las casas vemos ahí construcciones del templo, que estuvo, como dijimos, en lo que hoy conocemos el Carmen de México, y este Carmen de México pues era una de las capillas, que era la capilla de la Europa en este convento. O sea que imagínense la dimensión. Por ejemplo, el Carmen en San Ángel, en la Ciudad de México, ¿cuántas tierras, qué abarcarían las tierras del Colegio del Carmen? Mira, no lo pero un aproximado más. Un aproximado, pues yo creo que desde Insurgentes, porque no sé si ve, como quien va del norte al sur, en Insurgentes se ve una construcción antigua. Y pues cuando uno entra a los viveros y todo esto de Coyoacán, también vamos a ver pues algunas capillas, porque ellos eran muy dados a construir capillas de aislamiento, como diríamos. Entonces la extensión era enorme. Pero bien así, ¿cuánta dimensión era del convento? Pues la verdad no tengo idea, pero para tenían ganados, tenían tierras de siembra, ¿qué más tenían? ¿Tenían obrajes o tenían trapiches? A la cuestión económica no me he enfocado. Pues es que este proyecto da ahora sí que una variedad. Claro. Ahí voy poquito a poquito, pero no me he enfocado, pero por lo que sé,
es que sí tuvieron grandes haciendas que les producían bastante dinero. Eso sí, estoy segura. Ujú. Claro, claro. Muy bien, Tere. Entonces seguimos con las crónicas, ¿verdad? O sea, ahorita nos hablaste un poco de los Sí, documentos. de Ajá. esta primera obra. Bueno, Ujú, todavía no termino porque es muy rica. Entonces también vamos a encontrar aquí, pues, que los religiosos que vinieron y algunas expediciones y cómo tenían que ser seleccionados, que deberían de estar dispuestos a las misiones y a sufrir todo este trabajo que implicaba pues no tener agua, no tener comida, sufrir pues malos tiempos, pero como dije, pues de todos estos, en la primera fundación pues llegan los 12 y uno es el que pues se queda porque está muy enfermo. Tere, ¿nos puedes repetir, perdón, la autoría y dónde se puede conseguir ese libro? El que este. Ajá. Ujú. Mira, se llama Fundaciones de los Padres Carmelitas Descalzos en la Nueva España, Tlacopac 1, perdón. Y pues es de Teresa Eleazar Serrano. Espinosa. Ajá. Y lo publicó Elina en el año de 2018 y pues publicada es la primera edición en Elina. O sea que lleva muy poquito, está casi nuevo. Ajá, tiene poquito, bueno. Otro documento importante en esto es el que vamos a encontrar titulado Relación de las cosas sucedidas en el nuevo descubrimiento de los puertos, bahías, ensenadas de la costa del Mar del Sur, del Sur, desde el puerto de Acapulco hasta el Cabo Mendocino. Esta fue una expedición que promueve Felipe III, aquí ya va un poquito más para allá, Felipe III, y que le encomienda al virrey de la Nueva España, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, que fue conocido como el Conde de Monterrey. Y Ajá. para ello, pues tenía que ir a descubrir las bahías, puertos y ensenadas de la costa del Mar del Sur. Y bueno, teniendo el entendido que no fue la primera, ya habían otras expediciones anteriores, pero esta se le encarga a Sebastián de Vizcaíno para que él relatara pues todos los accidentes geográficos, los puertos y todo ello pues para abrir apostaderos para el comercio hacia Asia. Y por ello, pues vamos a encontrar en esta relación, pues una descripción muy, muy detallada de todos estos, pues esta geografía de estas tierras. Qué maravilla, o sea, van relatando, Ajá, ¿qué van viendo? cómo van pasando en una isla, en una bahía, y pues también cómo van relatando cómo se pierden, todo esto, pues los riesgos, las tormentas, los fuertes vientos que los iban desviando y pues hay un relato de todos los puertos que pasan, ¿no? Pero no, bueno, no se los digo porque aquí para que compren el libro, para que compren el libro. Sí, bueno, para que lo consulten. También pues en esta relación pues vamos a encontrar pues la búsqueda de comida, sobre todo ellos sufrieron mucho para buscar agua, porque muchas veces se les acababa y pues no encontraban. Y también los habitantes que les ayudaron en muchas veces a darles comida, a decirles dónde había agua, y incluso pues vamos a encontrar que describe la forma en que vivían estos indígenas y la fauna, la flora, y de todas estas pues llevaban un ejemplar, digamos, para demostrar lo que habitaba en estos accidentes geográficos. Y también pues, sobre todo describen su encuentro con los piratas ingleses, ¿no? Que también tenían que esconderse para que no los vieran, porque si no, pues ahora sí que ahí quedaban.
Y la otra crónica es la de las relaciones históricas, ¿verdad? Bueno, no, nos faltan las fundaciones, ahí están, son las mismas, ¿verdad? Las fundaciones de nuestros padres carmelitas y las relaciones históricas. Es esta. Es esa. Ok, muy bien. Ella es conocida como Tlacopac 1. Ajá. Y ahora estamos trabajando otra crónica, la crónica de Tlacopac 2, que es todo esto. Ay, Tere. Son un pico y tanto de hojas, que lo estamos trabajando con el maestro Chamel Maciel Valle, y que le pusimos el título tentativo, que dice Relaciones históricas de los carmelitas descalzos sobre sus primeros conventos y vida de algunos religiosos virtuosos en la Nueva España, siglo XVII, Tlacopac II. Muy y bien. En esta, pues vamos a encontrar primeramente una versión, bueno, la descripción de la descripción de Alonso de la Cruz, que la escribió en el año de 1632, y esta la titula Relación de la fundación de la provincia de nuestro Padre San Alberto, de la Orden de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen del Reino de la Nueva España y cosas tocantes a ella. Bueno, este también fue otro cronista de la orden, aparte de Agustín de la Madre de Dios, fue otro importante. Bueno, y en ella pues también vamos a ver descrito pues su primera casa, pero aquí él incluye ocho casas, perdón. En la fundaciones se describen 9 y en esta se describen 8 fundaciones, que vamos a encontrar todo el proceso de cómo se realizó cada fundación, sus primeros religiosos y sus bienhechores. También relata en este escrito, vamos a encontrar pues las devociones que estos religiosos carmelitas tenían a la Virgen del Carmen, y sobre todo va a estar muy completa porque en esta parte se relatan algunos milagros atribuidos al escapulario, al agua de San Alberto, a Teresa de Jesús o a algunas reliquias. Y está muy completo porque vamos a encontrar en él 43 milagros dichos para... Oye, Tere, Santa Ifigenia que era una santa etiopía, ¿no era devoción de los carmelitas? No. ¿No? No, la verdad no, yo no la he encontrado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a encontrar estos milagros, los religiosos que tuvo la provincia en los primeros años, las fundaciones de cada convento y también pues los frailes difuntos que fueron muriendo en cada convento. Y otro corpus que vamos a encontrar importante en esta fundación, pues va a ser un diario muy importante que, bueno, a nosotros nos pareció muy importante porque es un diario en donde de un fraile llamado Diego de Jesús, que tuvo varias actividades como predicador, sacristán, portero, procurador, limosnero, fue enfermero y carcelero en los distintos conventos en donde estuvo. Entonces él va relatando pues todos estos hechos que va pasando de un convento a otro, todas sus vivencias, ¿no? Y una que nos causa pues que es conveniente aquí mencionarla, es en el convento de Celaya, que cuando él ya se va dirigiendo ahí, que le sucedió una cosa, según él dice, que son milagrosas. Esto es porque 2 arrieros habían perdido unas mulas, se dice que habían perdido unas mulas y que estos pues no las encontraban por ningún lugar, por lo que piden a este religioso que oren los 3 a la Virgen del Carmen para que por favor aparezcan sus animales. Y dice que cuando ellos se dan cuenta, los animales solitos van y se llegan al corral, y lo cual pues tomaron como un milagro, ¿no? También otro caso que él también describe es bueno, que ahora conoceríamos como un exorcismo, que él llama
que va a sacar a una mujer que estaba endemoniada, así le llama endemoniada, y que pues la libera de los demonios, ¿no? Que según la libera de los demonios, y esta mujer se llamaba Catalina de los Santos, me acuerdo por el santo, Catalina de los Santos, y que según se dice que que ningún religioso de otra religión podía sacarle los demonios, y que un demonio le dijo, aquí no nos van a poder sacar más que un religioso del Carmen, y nos podrá echar fuera de la señorita Catalina. Por ello, pues mandan a llamar a Diego de Jesús, que era este relator, y ya que él tenía la virtud de lanzar a los demonios. Pero pues él pues dice, no, pues cómo, si apenas ahora sí que de paso, ¿cómo voy a hacer esto? Y pues no estuvo muy de a gusto, pero pues como era muy obediente, pues baja la cabeza, bueno, describe ahí, ¿no? Que baja la cabeza y dice, bueno, pues en signo de obediencia, y dice, bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Y entonces ya se dirigía a la iglesia, donde esperaba según dice, endemoniada, que nosotros conoceríamos como la poseída, pero bueno, ahí le llaman en ese entonces endemoniada. Y cuando a ella se acerca a ella, pues lo que primero que hace es de que se hinca y delante del Santísimo Sacramento, y en su presencia pues hace una oración y le pide que por favor le ayude el Señor para llevar a cabo esta empresa. Y le dice, ay Señor, ¿por qué me mandas? ¿Cómo mandas que un demonio lance a otro demonio? Y ya se levanta del suelo y pues empieza el conjuro. Entonces, según dicen que, bueno, ahí se relata que él dice el nombre de la Santísima Trinidad, que según es por donde se empiezan los exorcismos. Cuando la endemoniada pues empieza a oír esto, y se pone ahora sí como una fiera, dando muestras en su cuerpo de los tormentos causados por los demonios, que dicen que la poseían y que se iba transformando su aspecto, ¿no? Bueno, ahora sí como las películas que hemos visto. Entonces, que va cambiando su aspecto y que pues nadie se le quería acercar. Y entonces pues ya Diego de Jesús pues va haciendo todo este rito y le hace algunas preguntas al demonio, en donde pues él le comenta, ¿no? Que debía de salirse de ese cuerpo en virtud de los santos sacramentos, de la obediencia, de la oración, del ayuno, y sobre todo pues de la Virgen, ¿no? Del Carmen, que debía ya de abandonar ese cuerpo. Y entonces pues según relatan que pues ya la endemoniada pues ya muestra una fatiga y ya cansada, y ya él para esto ya y para logra sacarle el demonio. Y pues ya después, cuando ella ya reacciona, pues le dice, oye, ¿quieres confesarte? Sí, pues dice que sí, y que Diego de Jesús le dice que pues ya la salvó gracias a los sacramentos, que eran unas armas contra el demonio. Interesante. Tere, vamos a ir un poco cerrando, se nos está acabando el tiempo. Bueno, nos quedábamos con una pregunta. ¿Hay cárceles? ¿Había cárceles en los conventos? Sí, había cárceles, todos los conventos tenían una cárcel, en donde pues ahora sí que se iban a parar todos estos religiosos que pues infringían pues las reglas, y sobre todo pues se daban a las solicitaciones de los seglares, porque pues... ¿Qué son las solicitaciones, Tere? Bueno, pues las solicitaciones eran, pues ahora sí que invitaciones que se daban a las mujeres, pues para que fueran a visitarlos, o que fueran a... Insinuaciones sexuales, ¿no? Ajá. Más que nada, lo que se llama ahora acoso sexual. Exactamente. Pero sí, en todos los conventos existía la cárcel. ¿También de mujeres? ¿También de monjas? Híjoles, ahora sí hay...
pero ¿No te acuerdas cuántos había de mujeres, Tere? ¿Cuántos conventos de mujeres carmelitas? ¿O eran más de hombres? pues yo me he enfocado al estudio de hombres, de los carmelitas de hombres. De mujeres, pues sé que estaban las en Santa Teresa la Antigua, que son los que se cambian acá. En Puebla también hay un convento de monjas, pero pues no sé si en Atlisco, en Valladolid, me imagino que también. Y también eran muy severos, yo creo, ¿verdad? Las reglas. Las reglas, sí, tenían que seguir las mismas reglas, porque era la misma regla para ya sea hombres o mujeres, porque todos eran ramas reformadas. Claro. Pues ya vamos a ir cerrando. Queríamos terminar con que nos dieras algunas bibliografías, los que estén más interesados en conocer sobre el tema de los carmelitas, ¿qué podrían leer, Tere? Además del libro que ya nos hiciste favor de bueno, pues, como primera, pues El Tesoro Escondido, que hay dos versiones, una que hace Eduardo Valls Macías, que es la que les mostré, que déjame decirles bien la fecha, y fue publicada en 1986 por la universidad y es de Eduardo Valls Macías. Y hay otro que también, otra versión del Tesoro Escondido de Fray Agustín de la Madre de Dios por Manuel Ramos Medina. Él también hace una tesis donde analiza esta obra, Manuel Ramos Medina. Para ver toda esta cuestión política, tenemos que mejor que el ejemplo de que nos da esta Jessica Ramírez en este libro. Que vamos a dar. Este libro se titula Los Carmelitas Descalzos en la Nueva España, del activismo misional al apostolado urbano de 1585 a 1614. Y la autora es Jessica Ramírez, Ramírez Méndez, publicado en el año del 2015. Muy bien. Otro importante libro que también, otro que hemos publicado recientemente, que también es con Jessica y Mario Sarmiento, que también es otro especialista en la Orden del Carmen. Este fue publicado en el año 2019 y se titula La presencia de la Orden del Carmen Descalzo en la Nueva España, interacciones y transformaciones y permanencias. Esta es otra muy básica que nos da un panorama general. También Ramos Medina escribe en su obra El Carmelo Novohispano, que él lo publica por el Grupo Carso, que es donde está, y es una edición del año de 2008. 2008 lo hace. Otra básica que, perdón, se me olvidó, este es como el catecismo de los carmelitas, el de los carmelitas descalzos y la conquista espiritual de Dionisio Victoria Moreno, que fue publicado en 1983. Y no podía faltar, pues, los dos volúmenes de Jaime Abundis. Claro. Que son, pero mis respetos para Jaime. Este libro se llama La huella carmelitana en San Ángel, que aquí ha de estar todo lo que preguntas de San Ángel. Claro. La extensión y todo esto, claro, de las haciendas. Publicó en 2007. Esta obra también es riquísima en información sobre la Orden del Carmen. Muy bien, Tere. Pues no sé si quieras agregar algo más. Ya estamos por cerrar este programa tan interesante. Nos has dado muchos datos y mucha información sobre los carmelitas descalzos, fundamentales en la evangelización y en la promoción de la religión católica, pero también en la configuración económica y social del virreinato novohispano. No sé si quieras agregar algo más, Tere. Pues decir que toda esta documentación de la que estuvimos hablando, pues hay que tenerla presente como es información de primera mano, que es necesario pues darla a conocer para entender las particularidades de esta orden.
pues asimismo permiten que la vayamos integrando en todo en un contexto histórico y social que aporte pues información relevante para construir pues nuestro pasado histórico, ¿no? Y que pues por ello los combinamos a que las consulten, por favor. Claro que sí, Tere. Pues muchas gracias, María Elisa Velázquez, su servidora. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Tere Serrano, de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias a nuestros escuchas por su atención y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes, realización y grabación Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Tere, y gracias a todo el equipo de Radio INA. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.